Muy buenas tardes, alumnos. Vamos a desarrollar el tema América del Norte. América del Norte está compuesto principalmente por tres países: Canadá, Estados Unidos y México. Cada uno de esos países con sus propias características que van a dar el contexto geográfico a este subcontinente, ¿no? América del Norte. América del Norte está localizado, ya que es un subcontinente que forma parte de América, ya forma parte del continente americano, y está situado en el hemisferio norte entre los 17 grados y los 85 grados de latitud norte, y entre los 55 grados y 170 grados de latitud occidental, casi por completo en el hemisferio occidental. Tiene un área aproximada de 24.346.000 kilómetros cuadrados. Sus principales extremos geográficos son los siguientes. El punto más septentrional es el Cabo Morris, en Jesus, Groenlandia, en la península del Bothia. El punto más meridional es la desembocadura del río Suchiate, entre México y Guatemala. El punto más oriental es Nordos Rundejin, en Groenlandia. Y el punto más occidental es la isla Attu, en Alaska, Estados Unidos. Los límites de este continente, de este subcontinente, América del Norte, son los siguientes. Por el norte limita con el océano glacial ártico. Por el sur limita con el istmo de Tehuantepec, en América Central, y el Golfo de México, Tehuantepec. En el este limita con el océano Atlántico. Y por el oeste limita con el océano Pacífico. Esos son sus límites, ¿ya? Norte, océano glacial ártico. Sur, istmo de Tehuantepec. Este, océano Atlántico. Oeste, océano Pacífico. La división política de este subcontinente es la siguiente. Se divide principalmente en tres países, ¿ya? Son los tres países que forman parte de este subcontinente de América del Norte. ¿Cuáles son, profesor? Estados Unidos, México, Canadá. La superficie de Estados Unidos es 9.825.026.675 kilómetros cuadrados. La capital de los Estados Unidos es Washington, D.C. El idioma que se habla en los Estados Unidos es el inglés y la moneda es el dólar americano. En México, su superficie es de 1.964.375 kilómetros cuadrados. La capital de México es México DC. El idioma es el español y su moneda es el peso. En Canadá tiene una superficie aproximada de 9.984.670 kilómetros cuadrados. La capital de Canadá es Ottawa. El idioma es el inglés y el francés. Y su moneda es el dólar canadiense. Datos notables. La población, según el último censo del 2016, la población es de 472.928.000 habitantes en este subcontinente norteamericano. El país con mayor población es los Estados Unidos. El país con menor población es Canadá. El país con mayor tasa de natalidad es México. El país con mayor esperanza de vida es Canadá. Orizaba, ¿ya? O Citlaltépetl, y Huizet y Herbert son las zonas más altas de Norteamérica. Groenlandia es una dependencia danesa. La cordillera de Brooks cruza Alaska. Las montañas rocosas cruzan Canadá y Estados Unidos.
La Sierra Madre Oriental, Occidental y Sur cruzan México. Los ríos más grandes de Norteamérica son el Yukón, el Mackenzie, Río Grande y el río Colorado. El río Colorado y el Columbia son las cuencas hidrográficas más grandes de Norteamérica. Y los lagos más importantes son el lago Superior, Hurón, Erie, Michigan, Ontario, Gran Lago del Oso y el Gran Lago del Esclavo. Veamos algunos datos de estos países. Ya empezamos por los Estados Unidos de América. El 4 de julio de 1776 se declara la independencia de los Estados Unidos. Para eso hay que recordar que los Estados Unidos eran 13 colonias de Inglaterra. Entonces, Estados Unidos se va a independizar de Inglaterra. Entonces, se forman pues las 13 colonias, ¿no? Nueva Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. El primer presidente de los Estados Unidos va a ser George Washington. Estados Unidos de América tiene pues 50 estados en Estados Unidos, y aparte de esos 50 estados, hay algunos territorios y el Distrito Federal de Washington que no pertenece a ningún estado, ya para que no concentren el mayor poder. Los territorios incluyen a Puerto Rico, Guam, Virgin Island y otras islas del Pacífico y el Caribe. Los territorios pueden incorporarse como estados si se lo proponen y tendrían que hacer un referéndum y escribir una constitución como lo han hecho otros estados para acceder a la Unión en el pasado. Estados Unidos de América, Washington DC no pertenece a ningún estado, está en la frontera entre Virginia y Maryland y se hizo un distrito federal para no crear un estado más poderoso que otros por el hecho de ser la capital de los Estados Unidos. Los últimos estados en incorporarse fueron Arizona, incorporado en 1912, Alaska y Hawái, incorporados en 1959. La capital de Estados Unidos, Washington DC. Ahí vemos el Capitolio, vemos el obelisco. La bandera de Estados Unidos tiene 13 franjas rojas y blancas distribuidas de forma alterna, representando a las 13 colonias originales que proclamaron su independencia en 1776 en el Hall Carpenter, ¿no? Y las 3 estrellas blancas sobre el fondo azul, representando una sola nación. Cada vez que un nuevo estado ingresa a la Unión Americana, se agrega una estrella a la bandera. Blanco simboliza pureza e inocencia, rojo simboliza dureza y valor, azul simboliza vigilancia, perseverancia y justicia. El escudo que se encuentra al frente, ¿no? El águila sostiene en sus patas una rama de olivo y 13 flechas. La rama de olivo significa paz y las flechas poder militar. Sobre la cabeza del águila figuran 13 estrellas agrupadas que representan también a los 13 primeros estados de la federación. El escudo tiene un águila de cabeza blanca con las alas extendidas que porta sobre su pecho un escudo con 13 bandas verticales rojo, intenso y plata alternadas que simbolizan los 13 primeros estados que se independizaron pues, de Gran Bretaña. En la parte superior figura una franja horizontal de color azul. La parte de atrás del escudo de los Estados Unidos, al reverso del sello, muestra una pirámide truncada con 13 escalones, los 3 estados iniciales, coronadas por un triángulo con un ojo inscrito, tradicionalmente símbolo de Dios, y los lemas Anutis Copits y Novus Ordo Seclorum, el nuevo orden de los siglos, lo que siempre se habla del nuevo orden mundial, ¿no? Profe, ahí me hace acordar usted de los Illuminatis, y es otra historia que en algún momento se las contaré. El idioma principal en Estados Unidos es el inglés, pero también hay otros idiomas como es el español, lenguas indígenas y las de cada grupo de inmigrantes que llegan a esta gran nación. La moneda es el dólar estadounidense. Los principales partidos políticos son el Partido Republicano y el Partido Demócrata. El Partido Demócrata y el Republicano van a tener más del 95% de la representación territorial y solo son 2 únicos partidos que han ejercido el poder en dicho país desde el mediados del siglo XIX. Los partidos de menor importancia que existen es el Partido Verde, el Partido Reformista, el Partido Libertario, pero no han tenido la representación y han ganado una presidencia en estos tiempos. Hablemos un poco ahora de Canadá.
La población de Canadá es aproximadamente de 3 millones, de 32 millones. Su ciudad capital es Ottawa y Canadá es un miembro independiente de la Commonwealth británica. La moneda nacional es el dólar canadiense y hay dos idiomas oficiales, inglés y francés. Otras grandes ciudades son Toronto, Vancouver, Montreal, Quebec, Edmonton y Winnipeg. La división política de Canadá está dividida en 10 provincias y en 3 territorios. Los habitantes originales de Canadá eran pues los Inuit o esquimales y los indios. La bandera de Canadá consta de 2 franjas verticales de color rojo, con un cuadrado blanco, entre ellas una hoja de arce roja centrada en el cuadrado blanco. Si no estuviese esa flor, sería pues la bandera del Perú, ¿no? El himno nacional se llama O Canadá y el lema es de mar a mar. El emblema es llamado escudo de armas de Canadá y el escudo, el animal nacional es el castor. Ya. Canadá ocupa la parte norte de América del Norte, excepto Alaska, ¿ya? Y muchas islas de Canadá. Es el segundo país más grande del mundo. También tiene la línea costera más larga del mundo, con 3 océanos fronterizos con Canadá: el Océano Pacífico en el oeste, el Océano Atlántico en el este y el Océano Ártico en el norte. Es vecino de los Estados Unidos y esta frontera es la frontera más larga. El río más largo de Mackenzie, que fluye desde las montañas rocosas hasta el Océano Ártico. Y otros grandes ríos son el Yukon, el Fraser, el Columbia y el río San Lorenzo. Ottawa es la capital de Canadá y es la segunda ciudad más grande de la provincia de Ontario y la cuarta ciudad más grande del país. Está ubicada en la orilla sur del río Ottawa, en la parte oriental del sur Ontario. La población es de aproximadamente 1,5 millones de personas. Ahora hablemos de México. México está en la parte norte, está al sur de los Estados Unidos y al norte de Guatemala y Belice. Es importante reconocer los estados que son nuestros vecinos del sur, ¿no? En el caso de México, son las fronteras que tiene con Baja California Norte, con Sonora, con Chihuahua. Ya con Chihuahua, con Coahuila, con Nuevo León y con Tamaulipas. México es una república representativa, democrática y federal, que está constituida por 31 estados y por un distrito federal. La población es de 112 millones de habitantes. El idioma oficial de México es el español y hay 67 lenguas indígenas. La moneda es el peso mexicano. México va a estar dividido en 31 estados y el Distrito Federal. Se llama los Estados Unidos Mexicanos, aunque todos lo conocemos como México, ¿no? Pero su nombre es los Estados Unidos Mexicanos. Chihuahua es el más grande y Tlaxcala es el más pequeño. O Tlaxcala también, ¿no? ¿Qué idioma se habla en México? En México el idioma oficial es el español, pero la gente habla también el náhuatl, que es también conocido. El territorio mexicano tiene una superficie aproximada de 1.959.248 kilómetros cuadrados. Cuenta con 40 islas, con un mar territorial. Tiene el principio también de las 200 millas marítimas, ¿no? De tener esta soberanía. La zona económica exclusiva. Los países vecinos de México: Estados Unidos, Guatemala y Belice. 31 estados y el Distrito Federal, que es la capital. Los ecosistemas, la flora tiene el cuarto nivel mundial de flora. La fauna es el primero en reptiles, el segundo en mamíferos y el tercero en anfibios. Y tiene las reservas de aguas en la selva, en lo que es Chiapas. Los recursos naturales de México que mayor se explotan es el ganado, el trigo y el maíz. Guadalajara es el centro principal de estos productos agrícolas. La plata en Taxco es el centro de la industria y el petróleo, Tampico y Veracruz son los centros de la industria, ¿no? Te recordarán que hablaba
a Chimoltrufia, que que se llamaba Petronila, ¿no? Porque había nacido en la expropiación del petróleo. Esto en Veracruz, ¿no? A ver, repasamos un poquito esto ya. Acá pueden participar en esta parte, ¿ya? ¿Cuál es el país más extenso de América? Brasil. No, Canadá, disculpe. Canadá. Ya. Ay, muy bien, Canadá. Durante siglos, la navegación marítima ha sido un factor de desarrollo urbano para las ciudades atlánticas de América del Norte, que intercambian recursos con Europa. Un ejemplo de ellos es la ciudad de Francisco. San Francisco. la moneda de México. Peso mexicano. El peso. Peso Peso, mexicano. peso. Peso. La Sierra Madre es una cordillera que cruza el país de, México. México. mencionamos, ¿no? Las cuencas hidrográficas más grandes de Norteamérica las forman los ríos San Francisco, Colorado, San Luis, Colombia, Colorado y Columbia, Detroit, Colorado, Chicago, Columbia. San Francisco, Colorado. Colorado y Columbia. Es un lago de América del Norte, Colorado, Columbia, Colorado. Missouri, Superior. Mississippi, Superior. Mississippi. superior. No es un lago de América del Norte, superior Mississippi. Mississippi. Punto más alto de América del Norte. McKinley. Así es. Esta montaña tiene la altitud de 4.399 metros. McKinley. La montaña de Orizaba también recibe el nombre de McKinley, Aconcagua, Citlacépetl. Citlacépetl. Así es. Bien. Tienen unos minutos para copiar esta parte de acá, por favor.